Señor, te damos gracias por el inmenso privilegio que nos das de estar en este santo lugar para glorificar tu nombre. Te pedimos, Jesús, que tú estés aquí en medio nuestro, que tú te puedas pasear en medio de este candelero de oro que es tu iglesia, Señor, y que puedas ministrar a la necesidad de cada uno, Señor, y sobre todas las cosas, que puedas hablarnos conforme a tu verdad, conforme a tu palabra, porque en tu luz veremos tu luz, Padre. En el nombre de Jesús, todo lo ponemos en tus manos. Gracias, Dios. Amén y amén. Gracias. Alabemos a Dios. Gloria a Jesús. Bendito sea, Señor Jesús. Bendito seas tú, Padre. Amén, querido. Hoy venimos a cantarte, Señor, y a alabarte, porque tú eres un Dios real, Señor. Amén, Jesús. Gracias, Padre. Un Dios vivo, un Dios verdadero. Sí, papá. Alabamos lo que conocemos. Amén, Jesús. Bendecimos, Señor, al que nos ha bendecido con tanta fidelidad Amén. y con tanta misericordia, Señor. Gracias, Dios. Reciba hoy nuestros cantos, Señor, Amén, Padre. Sí, Señor. que te hacemos con el corazón, Señor. Sí, mi Dios. Sí, mi Dios. Gracias. Gracias, Jesús. Hay cosas que no comprenderé. Es mi Jesús que mora en mí. Pero sí sé, y es verdad que mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Qué lindo, Jesús. Hay cosas que no comprenderé. Es mi Jesús que mora en mí. Pero sí sé, y es verdad, y es verdad que mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Mi Dios es real, real en mi ser. Me ha lavado con su sangre carmesí, su dulce amor es para mí. Si mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Mi Dios es real, real en mi ser. Me ha lavado con su sangre carmesí, su dulce amor es para mí. Si mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Qué lindo. Yo no comprendí cómo me sentí cuando Jesús me perdonó. Qué lindo. Pero sí sé, y es verdad, y
es real, real en mi ser. Me ha lavado con su sangre carmesí, su dulce amor es para mí. Si mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Qué lindo, Jesús. Hay cosas que no comprenderé. Es mi Jesús que mora en mí, pero sí sé, y es verdad, que mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Mi Dios es real, real en mi ser. Me ha lavado con su sangre carmesí, su dulce amor es para mí. Si mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Yo no comprendí, eso es verdad, cómo me sentí cuando Jesús me perdonó, pero sí sé, y es verdad, que mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Mi Dios es real, real en mi ser. Y Padre mío, me ha lavado con su sangre carmesí, su dulce amor es para mí. Si mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Mi Dios es real, real en mi ser. Me ha lavado con su sangre carmesí, su dulce amor es para mí. Si mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Si mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Si mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Gracias, Jesús. Gracias porque tú eres real, Padre. Gracias por salvarnos, Jesús. Gracias por perdonarnos, Dios. Ha sido muy linda esa experiencia, Dios. Lo más extraordinario que nos ha sucedido, Dios, es que tú nos hayas perdonado a nosotros. Que tú vivas en nosotros, Dios. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Precioso Dios. Mi alma te alaba, Jesús. Mi alma te glorifica a ti, Padre. Glorioso tú eres. Él vive en mí, Cristo vive en mí. Mi Cristo vive en mí, mi Cristo vive en mí. Él vive en mí, Cristo vive en mí. Mi Cristo vive en mí. Él vive en mí, Cristo vive en mí.
Él vive, vive, Cristo vive en mí. Mi Cristo vive en mí. Aleluya, canta aleluya. Mi Cristo vive en mí. Aleluya, canta aleluya. Mi Cristo vive en mí. Él vive en mí, mi Cristo vive en mí. Mi Cristo vive en mí, mi Cristo vive en mí. Él vive en mí, mi Cristo vive en mí. Mi Cristo vive en mí. Canta aleluya, canta aleluya. Mi Cristo vive en mí. Para siempre aleluya, canta aleluya. Mi Cristo vive en mí. Él extendió su misericordia, Él extendió su misericordia, Él extendió su misericordia. Dejó caer su manto sobre mí. Alabaré su misericordia, alabaré su misericordia, alabaré su misericordia que me salvó por la eternidad. Él me llamó a ser su hijo, Él me llamó a ser su hijo, Él me llamó a ser su hijo y me selló espíritu de amor. Él extendió su misericordia, Él extendió su misericordia, Él extendió su misericordia, dejó caer su manto sobre mí. Aleluya, alabaré su misericordia, alaba su misericordia, alabaré su misericordia que me salvó por la eternidad. Gloria a Dios. Él es la vid y yo la rama, oh, Él es la vid y yo la rama, oh, Él es la vid y yo la rama. Le alabaré ahora, 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 ahora. Él es mi padre y yo su hijo, oh, Él es mi padre y yo su hijo, oh, Él es mi padre y yo su hijo. Le alabaré ahora, 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 ahora. Él es la fuente de mi vida, oh, Él es la fuente de mi vida, oh, Él es la fuente de mi vida. Le alabaré ahora, 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 ahora. Él me salvó y ahora vivo, oh, Él me salvó y ahora vivo, oh, Él me salvó y ahora vivo. Le alabaré ahora, 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 ahora. Él es mi padre y yo su hijo, oh, Él es mi padre y yo su hijo, oh, Él es mi padre y yo su hijo. Le alabaré ahora, 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 ahora. Él es la fuente de mi vida, oh, Él es la fuente de mi vida, oh, Él es la fuente de mi vida. Le alabaré ahora, ahora, ahora. Sí, Padre, alabanza ahora a ti, Dios. Gracias, Dios. Él me salvó y ahora vivo, oh, Él me salvó.
Cristo tengo la salvación de mi alma. Cristo es la senda que me puede salvar. Una senda que el mundo no conoce. Hay una senda que yo pude encontrar. Hay una senda que el mundo no conoce. Hay una senda que yo pude encontrar. En Cristo tengo la salvación de mi alma. Cristo es la senda que me puede salvar. En Cristo tengo la salvación de mi alma. Cristo es la senda que me puede salvar. En Cristo tengo la salvación de mi alma. Cristo es la senda que me puede salvar. En Cristo tengo la salvación de mi alma. En Cristo, solamente en Él. Solamente en Cristo, solamente en Él. La salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres. Solamente en Cristo, solamente en Él. No hay otro nombre dado a los hombres. Solamente en Cristo, solamente en Él. Hay una senda que el mundo no conoce. Hay una senda que yo pude encontrar. Hay una senda que el mundo no conoce. Hay una senda que yo pude encontrar. En Cristo tengo la salvación de mi alma. Cristo es la senda que me puede salvar. En Cristo tengo la salvación de mi alma. Cristo es la senda que me puede salvar. Amén. En Cristo tengo la salvación de mi alma. Cristo es la senda que me puede salvar. En Cristo tengo la salvación de mi alma. Solamente en Cristo, solamente en Él. Solamente en Cristo, solamente en Él. La salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres. Solamente en Cristo, solamente en Él. No hay otro nombre dado a los hombres. Solamente en Jesucristo, solamente en Él. Solamente en Él. Solamente en Cristo. Solamente en Él. Aleluya. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente Jesús. Qué lindo Jesús. Dale gloria a Cristo, hermano, porque es el regalo de vida que Dios nos ha dado a nosotros. El don de vida que Dios ha dado a esta humanidad. Por eso dice la Biblia, pero un hijo nos es dado. Un hijo nos es dado. Y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ese es Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. Padre, gracias. Tu sangre en verdad limpia, Señor. Amén. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Tu sangre en verdad quita los pecados, Señor. Amén, Dios. Gracias. Gracias. Bendito Cordero de Dios. Gracias, Jesús. Bendito Cordero de Dios. Qué hermoso, Señor. Gracias. Quita el pecado del mundo. Qué lindo, Padre. Gracias. Gracias. Gloria sea tu nombre, Señor. Te exaltamos a ti, Jesús. Te damos honor, Padre. Te damos toda gloria. Toda la alabanza sea a ti, Señor. A ti. Por los siglos de los siglos, Señor, te alabamos. Tu iglesia te adora, Jesús. Tu iglesia te exalta, Señor, en esta tierra. Gracias por derramar tu sangre preciosa en esa cruz. Gracias por estar dispuesto, Señor, a venir a esta tierra. ¿Quiénes éramos nosotros, a dar Señor? vida, Señor. Gracias. Para que tú te acordaras de nuestras vidas. Amén. Bendito eres. Para que tú te acordaras, Señor, de que somos nada en esta tierra, creación tuya, Señor. Aleluya.
Creación tuya, Señor, que se alejó de tu mano. Así es, así es. Pero que tú, Señor, con la gracia y la misericordia de Jesucristo, nos acercaste una vez más a la vida eterna, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Gracias. Gracias, Dios bueno. Gracias, Jesús. Gracias, Dios bueno. Precioso Señor. Mi alma te alaba, Cristo. Que hace el universo, diste tu gloria al cielo, formaste la tierra, Jesús, eres Dios verdadero. Precioso Dios. Creaste el universo, diste tu gloria al cielo, formaste la tierra, Jesús, eres Dios verdadero. ¿Quién es el hombre para que te acuerdes de él? Aleluya, Dios. ¿Y quién soy yo para que vengas a mí? Me hablaste, tocaste mi corazón. Dígale fuerte, Jesús. Te necesito, Jesús. Con toda tu alma, díselo a Él. Te necesito, Jesús. Te necesito, Jesús. Qué lindo, Padre. Todos aquí te necesitamos, Dios. Creaste el universo, diste tu gloria al cielo, formaste la tierra, Jesús, eres Dios verdadero. ¿Quién es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Y quién soy yo? ¿Y quién soy yo para que vengas a mí? Me hablaste, Eso es verdad. Aleluya. tocaste mi corazón. Aleluya. Te necesito, Jesús. Precioso. Te necesito, Jesús. Te necesito,
expresando nuestra necesidad de ti, Señor. Aquella Gracias por acordarte de nosotros. Gracias, Señor. ¿Y quién soy? Gracias por hablarnos, Señor, por tocarnos el corazón. Padre, gracias. ¿Para qué me alza a mí? Me hablaste, tocaste mi corazón. Te necesito, Jesús. Te necesito, Jesús. Te necesito. Te necesito. Te necesito. Te necesito. Exprésale a Jesús. Dile a Jesús, te necesito, Cristo. Te necesito, Jesús. Eres más importante que el aire que respiro, que la misma vida. Te necesito, Jesús. Sin ti estamos muertos, Cristo. Sin ti estamos perdidos, Jesús. Sin ti estamos en tinieblas. Gracias, Jesús. Te necesitamos, Cristo. Ayúdanos, por favor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a seguir adelante, Señor. Ayúdanos a ser hombres y mujeres santos en medio de una generación perversa y maligna, en medio de tanta corrupción, Señor. Ayúdanos a ser la luz de este mundo y la sal de esta tierra. Ayúdanos a ser el cuerpo de Cristo sobre esta tierra. Una iglesia gloriosa, sin manchas, sin arrugas. La que tú quieres, Señor. Tu esposa queremos ser, Cristo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Tenemos mucha necesidad de ti, Jesús. Háblanos y toca nuestro corazón, Jesús. Necesito. Jesús. Y trata con cada uno de nosotros, trata con nuestro corazón, abre el corazón de cada uno de nosotros y ven y trátanos, Jesús. Háblanos personalmente, ministra, Padre, a cada uno de los que estamos aquí, Dios. Háblanos, Jesús, precioso. Jesús, te amo. Señor, te adoro. Dios, mi vida y mi fuerza. Llenas con tu poder.
que le dicen te necesito. Eso lo hace Cristo. Lo hizo en el pasado, lo hace hoy y lo hará para siempre. Porque Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ese Jesús. Qué lindo Cristo. Jesús te amo, Señor te adoro, mi luz, mi guía y mi fuerza, Salvador, vacío, pero cuando tú llegas lo llenas todo. Nuestra vida halla su destino final en ti, Jesús. En ti está nuestro propósito, Señor, de vida. Sin ti estamos vacíos y desorientados en este mundo. Hagamos sin Dios y sin esperanza, pero cuando tú llegas, Jesús, lo llenas todo, Señor. Tú quitas el pecado en nosotros. Tú regeneras nuestra alma, Señor. Tú haces que el pecador viva una vida santa. Tú haces, Señor, que salgamos de las tinieblas a tu luz admirable. Tú haces que estemos en paz. En paz, gracias. En paz con Dios el Padre. En paz contigo, en paz con el precioso Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Gracias por todo, bendito Dios. Qué hermoso es adorar a Dios, hermanos. Y yo creo que un día estaremos delante de Dios por toda la eternidad. Y nos uniremos allí a los que nos han antecedido. Y nos uniremos a los millares de ángeles que están allí y que no cesan de decir día y noche: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. Qué hermoso, hermano, qué hermoso es adorar al que está sentado en el trono y a Jesús que está a su diestra, ¿verdad? Es lo más hermoso que hay. Es lo más hermoso. Así que bueno, en esta tarde vamos a continuar con el tema que nos ocupa. Y estamos hablando de una doctrina muy fundamental en el cristianismo, que es la doctrina bíblica de la salvación del alma. Y hemos visto varios estudios desde el pecado, qué es el pecado, sus consecuencias, cómo afecta la conciencia, cómo endurece el corazón, ¿verdad? Cómo corrompe el alma, el carácter, cómo lo destruye todo. Y hemos visto cómo realmente el hombre está perdido. Y la Biblia es clara, la Biblia dice que todo hombre está perdido. Dice la Biblia: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay ni uno justo, no hay ni uno bueno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Jesús dijo en una ocasión: y no queréis venir a mí para que tengan vida.
O sea, si Dios no hace algo en el corazón del hombre, el hombre no se acerca a Dios. Eso fue lo que dijo Jesús. Y no queréis, tú no quieres, ninguno de los que estamos aquí realmente queríamos. Lo que pasa es que Dios, en su gran misericordia, Él que ha decidido en su soberana voluntad mostrar que es un Dios de amor, mostrar su misericordia, mostrar su gracia, su perdón, ha decidido enviar a su Hijo amado a este mundo. Y dice la Biblia que Él es quien pone el querer y el hacer por su buena voluntad en nuestros corazones. Quiere decir que si Dios no hace esa obra, ninguno de nosotros se acerca a Dios. Todos nosotros aborrecíamos a Dios, de una manera o de otra. Nadie quería, eso lo dijo Jesús. Si alguien quiere contender con Jesús, contienda usted con Jesús, yo no lo haré. Pero Él dijo, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Por eso también dice la Escritura en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino. Si Él no viene, olvídese. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y la Biblia, ya hemos estudiado, esclarece por qué estábamos perdidos, ¿verdad? Perdidos en relación con Dios. Y ya queríamos ser nuestro propio Dios. Y en ese camino vivimos una vida vacía. Y tratamos de llenar ese vacío con todo lo vano de este mundo. Por eso dijo el sabio Salomón, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué es vanidad? Algo vacío, algo hueco, algo que realmente no es útil. La gente realmente se esfuerza por conquistar todo lo vano y una vez que lo obtiene se da cuenta que está como mismo comenzó al principio, vacío. Porque andan sin Dios y sin esperanza en este mundo. El verdadero propósito del ser humano no está en él ni está en las cosas vanas de este mundo. El verdadero propósito está en Dios. Y una vez que el hombre está en Dios, alcanza entonces la vida abundante, alcanza el propósito por el cual Dios lo ha creado. Pero el hombre perdido se ha esforzado en todas las cosas vanas de este mundo para seguir perdido. Y hemos visto cuál es el fin del hombre perdido: la condenación eterna. Y hemos visto, amados hermanos, que la paga del pecado es muerte, dice la Biblia. Y si Dios, que es un Dios justo, fuera a aplicar su justicia en nosotros, realmente nadie se salvaría. Ni esos que dicen que están con las raíces hebreas, ni Israel, nadie se salvaría. A no ser que Dios, por su soberana voluntad, porque ¿qué encontró Dios en el hombre? Ya vimos la canción, cantamos, ¿quién es el hombre? ¿Y quién soy yo? ¿Verdad? Está más que claro. La Biblia dice en Isaías que dice, no hay en él cosa sana. Desde la punta del pie hasta aquí no hay cosa sana en el hombre. Entonces, ¿qué vio Dios en el hombre para que se moviera a venir? No es el hombre el centro de esta historia. Eso lo vimos. Es Dios el centro. Dios ha querido, por su soberana voluntad, mostrarle a todos que Él es amor, que Él tiene misericordia eterna, que Él tiene riquezas de gracia en abundancia, que Él quiere perdonar y que Él ha extendido por su soberana voluntad, y repito, la mano amiga de su buena voluntad. Pero para que Dios pudiera hacer eso, vimos la clase pasada que alguien tenía que pagar el precio de la justicia divina, porque Dios es justo y porque Él no puede dar por inocente al culpable, ¿verdad? Alguien tenía que pagar y ese alguien ha sido Jesucristo, al cual alabamos y adoramos por siempre. Amén. Jesús fue quien llevó en esa cruz del Calvario todos nuestros pecados, todas nuestras maldades.
El justo murió en lugar de los injustos, que fuimos nosotros. El que no cometió pecado, dice la Biblia, que por nosotros Dios lo hizo pecado. Entonces, porque Él estuvo dispuesto a venir y a dar su vida en lugar de los pecadores, porque Él le dijo al Padre, allí en el huerto de Getsemaní, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y ya sabemos nosotros en Isaías 53 que dice la Biblia, mas Jehová quiso quebrantarlo y lo sujetó a padecimiento. Esa es la voluntad del Padre. Pero Jesús dijo, amén. Y por esa voluntad rendida al Padre es que hoy nosotros tenemos acceso a la salvación eterna que Cristo ofrece mediante la fe y el arrepentimiento de nuestros pecados. Esa es la gran verdad. Pero hoy nosotros queremos comenzar una serie de estudios para nosotros entender en la práctica cómo fue que Dios hizo todo eso. ¿Cómo fue que Dios nos salvó? ¿Cómo fue en la práctica? Entonces, entendamos algo muy importante. Lo primero que Dios hizo para salvarnos a nosotros fue que Él lo planificó en la eternidad. Dios planificó lo que iba a hacer con nosotros para podernos salvar. No aquí y ahora y de repente, no. Dios lo planificó en la eternidad. Es decir, antes de que existiera este mundo, ya Dios había destinado a Jesús como el Cordero de la expiación. Antes de la fundación del mundo, ya estaba destinado así. Así que dice la Escritura en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18 y al 20. 1 de Pedro. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados, ¿quiénes? Nosotros, ¿verdad? Que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Es decir, hermanos, que ya esto estaba destinado por Dios, de que Cristo Jesús diera su vida por nosotros. Pero ¿cuándo fue que se destinó esto? Dice, desde antes de la fundación del mundo. En otras palabras, hermanos, Dios no tiene un plan B. Dios tiene un plan A, un único plan. No es que cuando Adán pecó, a esa hora Dios se alarmó y dijo, ¿qué hago ahora? No, hermano. Dios sabía de antemano todo lo que iba a ocurrir. Y Dios lo planificó desde la eternidad. Entonces Dios no tiene un plan B. Dios tiene un plan A. Un único plan. Y ese plan lo ha llevado a cabo, lo llevará a cabo y se cumplirá. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Porque Él no es un hombre. Porque Él es Dios. Entonces no le cogió de sorpresa a Dios lo que Adán hizo allí, sino que ya Él tenía planificado y destinado desde la eternidad lo que Jesús iba a hacer. En Miqueas capítulo 5, versículo 2 dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son ¿desde cuándo? Desde el principio, desde los días de la eternidad. O sea, Jesús, que es el Señor, Jesús no estaba planificado hace 2000 años que vino. No. Esto es desde la eternidad, hermano. Y ese es nuestro Dios. Un Dios que nada lo sorprende. ¿Por qué? Porque todo lo sabe. Porque todo lo sabe. Y Él planificó las cosas desde antes que este mundo existiese. Entonces, tenemos que recordar algo, hermanos. Y es que Dios es absolutamente perfecto. Dios no falla. Nuestro Dios no falla. Él es absolutamente perfecto. Todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho bueno en gran manera.
Recordemos también que nuestro Dios es omnipotente. ¿Qué significa eso? Todo lo puede. Recordemos que Dios es omnipresente. ¿Qué significa? Está presente en todos los lugares al mismo tiempo. ¿Qué más? Dios es omnisciente. ¿Qué significa eso? Todo lo sabe. Todo lo sabe. Entonces, déjeme decirle que no podemos tampoco olvidar que Dios es fiel. ¿Qué significa eso? Significa que Dios cumple con sus promesas y mantiene su lealtad aún con el paso del tiempo, y aunque vengan circunstancias diversas, no importa. Lo que Dios ha prometido, Él lo va a cumplir. ¿Por qué? Porque Él mantiene sus promesas a pesar de todas las circunstancias, a pesar del tiempo, a pesar de todo, porque Él es Dios. Porque no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él dijo y eso se hará, porque es Dios. Y como Él lo sabe todo, porque es omnisciente, entonces tiene la capacidad que no tenemos nosotros. Tiene la capacidad de planificar todas las cosas con antelación y todo le va a salir bien. ¿Por qué? Porque Él sabe con antelación todas las cosas. Entonces sabe lo que debe hacer para no errar. ¿Por qué? Porque Él es Dios. ¿Cuántos alaban a Dios por eso, Padre? Bendito Jesús. Por lo tanto, lo que Dios planificó en la eternidad y anunció de antemano antes de que ocurriese, lo llevó a cabo en el cumplimiento del tiempo con la primera venida de Jesús. Vamos a ver qué dice Isaías capítulo 46, versículo Isaías 46, versículo del 9 al 11. Vamos a ver qué dice. Isaías 46, versículo del 9 al 11. Dice la Biblia: acordaos de las cosas pasadas, de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada es semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. ¿Quién puede decir eso? Solamente Dios. Usted puede pensar muchas cosas, pero ¿cuántas cosas de las que pensó usted puede llevar a cabo? Usted puede comprometerse en muchas cosas, pero ¿cuántas de esas cosas usted las puede hacer? Pero no es así Dios. Dice Él, lo he pensado y también lo haré. Y si me pone del versículo anterior, por favor. El verso anterior. Dice que anuncio lo por venir. Anuncio lo que está por venir. ¿Por qué Él anuncia? Porque ya lo sabe. Ya Él lo hizo. Ya lo planificó. Ya sabe cómo van a hacer las cosas. Dice, anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Ese es Dios. Ese es Dios. Bendito sea su nombre. ¿Cuántos le alaban a Él, hermano? No sé si usted se goza por saber que tenemos un Dios así. Nosotros sabemos que la buena obra que Él comenzó, Él la va a terminar con absoluta perfección, hermano. ¿Por qué? Porque Él es fiel. ¿Por qué? Porque es todopoderoso. Por eso Él lo va a hacer. Es decir, hermano, su poder es tan grande que no hay nada ni nadie que detenga lo que Él se ha propuesto hacer. Él tiene el poder para hacerlo y Él lo va a llevar a cabo. Y lo va a llevar a cabo de la mejor manera posible porque Él todo lo sabe. ¿Cuántos le alaban a Él? Amén. Glorioso su nombre. Ahora, note usted que todos los profetas anunciaron con antelación acerca de la primera venida de Jesús y se cumplió con asombrosa exactitud, y sin dudas lo que falta también se va a cumplir. Por ejemplo,
Le he traído solamente 3 citas para que ustedes puedan ver lo que ellos con antelación anunciaron, pero que se cumplió con asombrosa exactitud. Miqueas capítulo 5 verso 2, lo vimos ahorita. Miqueas 5:2 dice: pero tú, Belén Efrata, oiga bien, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Dónde iba a nacer Jesús? En Belén. ¿En cualquier Belén? No, en Belén Efrata. Porque en el tiempo de Jesús había otra Belén. Pero ¿cuál de las dos? ¿En cuál de las dos? En Belén Efrata. Cuando llegaron aquellos magos y preguntaron ¿dónde? A Herodes, y Herodes se volvió y dice: ¿y dónde ha de nacer el Cristo? Ellos le dijeron: en Belén, porque así está escrito por el profeta. Y efectivamente en Belén nació Jesús. En Belén nació. Así que lo que se profetizó 700 años antes de Cristo se cumplió con absoluta perfección. ¿Qué dice Isaías 7:14? Por tanto, el Señor mismo os dará señal. ¿Cuál era la señal? Dice: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Es decir, estaba profetizado que Jesús iba a nacer ¿de quién? De una virgen. Pregunto, ¿se cumplió? Con absoluta perfección. ¿Y quién era ese niño? Emmanuel, que traducido es, Emmanuel significa Dios con nosotros. Esa era la señal. ¿Cómo una virgen va a concebir? Era una señal dada por Dios. Si ustedes ven que una virgen concibe, entonces esa es la señal que le doy a toda la nación de Israel, de que ese niño no es cualquier niño, sino que ese niño es el Salvador del mundo, el Mesías prometido, Emmanuel, Dios con ustedes mismos. Era una señal y se cumplió. Pero para mí, uno de los pasajes del Antiguo Testamento que más describe e ilustra proféticamente hablando la vida de Jesús, no solo el sufrimiento de Jesús, la crucifixión de Jesús, pero también la resurrección de Jesús, es Isaías capítulo 53. Y dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, decían los de Israel, le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. ¿Qué había en Jesús para que ellos anhelaran a Cristo? Nada. Dice: despreciado. ¿Qué hicieron ellos con Jesús? Miren: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros, dicen los israelitas, le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, ¿qué hizo? No abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Eso fue lo que Cristo hizo. Lo mismo cuando lo acusaron, que cuando le llevaban con aquella cruz perversa tremendo allí por aquella calle angustiosa. Dice: por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación ¿quién la contará? Claro, ellos dijeron: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Recuerdan eso? Y dice: porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. ¿Qué más? Y se dispuso con los impíos su sepultura,
Mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Mire, hermano, ese versículo dice, y se dispuso con los impíos su sepultura. ¿Por qué? Porque Jesús fue crucificado con un ladrón a la izquierda y otro a la derecha. Por eso dispusieron su muerte con los impíos. Pero dice, mas con los ricos fue en su muerte. ¿Por qué? Porque él fue enterrado en la tumba de un hombre muy rico llamado José de Arimatea. Entonces se cumplió con asombrosa exactitud, hermano, esa profecía. Aunque nunca hizo maldad, ¿verdad? Una vida en santidad, en perfección. Síguelo. Con todo eso, ¿qué hizo Dios? Con todo en que fue santo, en que no hubo engaño en su boca, en que no hizo nada malo. ¿Qué hizo Dios? Dice, quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días, es decir, después que muera, ¿cómo es que va a vivir por largos días? Porque hay resurrección, hermano. Hay resurrección. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Ahora, dice cuando... Vuelve atrás un momentico. Ok, déjalo mismo. Verá el fruto de la aflicción de su alma. ¿Cuál es el fruto de la aflicción del alma de Jesús? Los que creemos en Él. Ese es el fruto. Y quedará, ¿qué cosa? Satisfecho. ¿Qué le trae satisfacción al alma de Jesús? Ver los creyentes en esta tierra, ver los pecadores que vienen a Él y que le glorifican y le alaban como nosotros hemos hecho hoy. Eso trae satisfacción a Cristo, bendito sea Dios. Mientras otros andan allí en pecado, pero hay un pueblo que está glorificando su nombre. Ese es el fruto de la aflicción que Él tuvo. Dice, por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes. Dígame, ¿está el nombre de Jesús entre los grandes de la tierra, sí o no? Todo el mundo sabe quién es Jesús. Y han pasado cuántos siglos y sin embargo todo el mundo habla de Jesús, ¿verdad? Y con los fuertes repartirá despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Ese pasaje se escribió 700 años antes de Cristo. Y dígame si no parece que alguien estaba mirando lo que estaba pasando y escribiendo en tiempo real lo que estaba pasando. Tal parece que el que escribió este pasaje estaba allí mirando lo que pasó Jesús y lo escribió. No. Esto se profetizó 700 años antes de Cristo. Y ahí está la historia, hermano. Entonces Dios conoce todo y lo anuncia antes de que suceda. ¿Para qué? Para que tú y yo creamos que Dios es fiel, que Dios es poderoso, que Dios es omnisciente, que Dios todo lo sabe. Es para que tú sepas la clase de Dios que tú y yo tenemos, hermano. Bendito sea Jesús. ¿Quién va a dudar ahora que todo lo que Dios ha prometido no se va a cumplir? Si mira esto, como se cumplió con asombrosa exactitud. Y solo he mencionado esto, ¿verdad? Puedo mencionar muchísimas cosas más. Ahora, Dios lo planificó todo en la eternidad y luego fue anunciando, revelando poco a poco lo que Él iba a hacer. Eso fue lo que Dios hizo. A los profetas les fue corriendo la cortina para que ellos fueran viendo y viendo y viendo, hasta que vino la consumación de toda su revelación, que fue Jesucristo, su propio Hijo. Entonces lo primero que Dios hizo fue preparar en la eternidad lo que Él iba a hacer. Destinó desde antes de la fundación del mundo a Jesús para podernos salvar. Ahora, no solo Dios planificó en el tiempo que Cristo sería un cordero sin manchas, que sería inmolado por nosotros, sino que lo ejecutó, lo llevó a la práctica en el tiempo adecuado. Gálatas capítulo 4, verso 4. Vamos a ver qué dice. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. O sea, lo que Él planificó desde antes de la fundación de este mundo, cuando llegó el tiempo perfecto, entonces envía a su Hijo.
Qué tremendo. Esto nos enseña que Dios tiene una planificación donde todo tiene su tiempo. Y todo lo que Él planificó ocurre en el tiempo señalado. Ese es Dios. Ese es Dios. Salmo 139, verso 16. Veamos algo asombroso aquí. Mire. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Mire lo que hizo Dios. Dice, mi embrión vieron tus ojos. Es decir, desde que estamos ahí en el vientre, todo lo vio Dios. Dice, en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Dios lo planifica todo y Dios en su tiempo lo lleva todo al cumplimiento. Ese es nuestro Dios. En el cumplimiento del tiempo ocurrió el misterio oculto desde la eternidad. Dios, en la persona de su Hijo Jesús, se despojó de su gloria y vino a esta tierra no solo como un ser humano, sino como un siervo. Y como siervo se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vamos a ver uno de los pasajes más extraordinarios de toda la Biblia. Filipenses capítulo 2, versículo del 5 al 11. Miren, hermanos, este es un pasaje extraordinario. Muy extraordinario. Dice aquí, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Pregunta, ¿Jesús es Dios? ¿Sí o no? Según lo que dice ese texto, ¿Jesús es Dios? ¿Sí o no? Dice, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Jesús era Dios. ¿Qué más? Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Bien, miren, hermanos, este pasaje es muy importante y nos habla no solo de la humildad de Cristo, sino de su humillación. Fíjense, una cosa es ser humilde y otra cosa es humillarse. Dos cosas diferentes. Y Jesús hizo eso. Jesús mostró en este pasaje su humildad, pero también su humillación. Mostró también su obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, para entender bien este pasaje, porque es muy importante y no podemos pasarlo así por encima, hermano. Para nosotros poder entender lo que Jesús hizo para salvarnos. Y yo sé que algunos están medio cansados, parece, de lo que hicimos anoche, pero presten atención, hermano, porque este pasaje es muy clave para poder entender. Filipenses 2, del 1 al 4, vamos a ver el contexto en que fue dicho este pasaje. Dice el apóstol Pablo, le escribe a la iglesia de Filipos y le dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, decía Pablo. Y déjeme decirle que cuando él dijo esto y escribió esto, estaba preso en una cárcel romana que era horrible. Y él dijo, completad mi gozo, oiga, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también
por lo de los otros. Entonces, hermano, este es el contexto en que se nos presenta el pasaje donde dice que Jesús vino a este mundo. Ahora, ¿qué quiere decir este contexto? ¿Qué quiere decir? En primer lugar, en este contexto nos exhorta a dos cosas muy fundamentales. Dos. Número uno, tener todos un mismo sentir. Y esto es para que la iglesia funcione sanamente. Si esto no está en la iglesia no funciona sanamente. Pero aquí dice Pablo que tengan todos un mismo ¿qué? Un mismo sentir. Y miren lo que dice el versículo 2. Si retrocede al versículo 2, por favor. Dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Si eso pasa en la iglesia, entonces la iglesia es una iglesia sana, una iglesia donde Jesús reina, donde Jesús es el centro y todos van creciendo en amor, si sienten lo mismo. Pero una iglesia donde un grupo siente una cosa y otro grupo siente otra cosa y otro grupo siente otra cosa, eso no es una iglesia de Jesucristo. Es cualquier cosa menos la iglesia de Jesús. Pero dice Pablo aquí, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, todos, no unos más y otros menos. No, gente, grupitos, no, eso no es de Dios. Es un mismo sentir, un mismo amor entre todos. Dice unánimes, sintiendo una misma cosa. Entonces, lo primero que Pablo nos exhorta aquí para que la iglesia funcione sanamente es que todos tenemos que tener el mismo sentir, y esto se llama armonía. Debe haber una armonía en la iglesia. Amén. Y número 2, en el versículo 3 y 4, dice, nada hagáis, ¿por qué? Por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Qué dice el 4? No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. O sea, estamos llamados a ser humildes, a estimar a los demás como superiores a mí. Nadie puede sentirse aquí por encima del otro, porque entonces hay problema. Ahora, dice, a no estar velando solo por lo tuyo, porque ahí hay una profunda división entonces, sino a velar por lo de los demás. Es una iglesia que está unida, una iglesia donde todos velan los unos por los otros, en humildad. Eso es importante. Y entonces, en medio de estas dos cosas, el apóstol Pablo, como maestro por excelencia de la palabra, le ilustra a la iglesia de Filipos con el ejemplo de Cristo lo que es la verdadera armonía y lo que es tener el mismo sentir y lo que es la verdadera humildad. Ustedes quieren saber, iglesia, cómo es la armonía. Quieren saber cómo es tener todos un mismo sentir. ¿Quieren saber en la práctica qué es la humildad? Entonces comienza a decirle, Filipenses capítulo, ahí, ¿ves? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué fue lo que sintió Jesús? Veamos. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Jesús para mantener la armonía con su Padre y con el Espíritu? Ellos planificaron eso y Él lo llevó a cabo. Estaba en armonía con lo que ya se había planificado. Entonces Pablo le dijo a la iglesia de Filipo, vean, mira el ejemplo de Jesús. Esto estaba planificado que ocurriera así, pero Él lo hizo. ¿Para qué? Para estar en sintonía, para estar en armonía con lo que ya se había planificado. ¿Qué más? Dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres.
Y estando en la condición de hombre, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. ¿Qué más hizo? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, ¿qué quiero decirle, hermanos? ¿Qué quiero decirle? Lo primero que hizo Jesús es mostrar el mismo sentir del Padre al obedecer. Fue humilde, ¿por qué? Porque no se aferró a lo que era. Se despojó de todo y vino. Pero no solo eso, sino que se humilló también. No contento con despojarse de todo, sino se humilló también. Ahora, yo quiero explicarles un poquitico para que ustedes entiendan esto, hermano. Porque si no entendemos esto, no le damos valor a lo que Jesús hizo. La Biblia dice que Jesús se despojó a sí mismo. Retrocede un momentico al verso, creo que es el verso 6 o el 7, no sé. 6, a ver, 7. Sino que, ¿qué hizo Jesús? Se despojó a sí mismo. Ahora, mi pregunta, ¿de qué se despojó Jesús? ¿De qué se despojó? Entonces, hay tres cosas por lo menos de las que Él se despojó para poder venir acá. Número 1, se despojó de su gloria celestial. Él se despojó eso, de su gloria celestial. Ahora, si yo se lo dejo ahí, ustedes a lo mejor ni entienden qué es. Y quiero dar una pequeña explicación para que ustedes puedan comprender de qué se despojó Jesús. El cuerpo humano que tomó Jesús fue como un velo que ocultó la gloria celestial de su persona divina. Miren, en Mateo capítulo 17, versículo del 1 al 9, veamos esto que aconteció. Dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos. ¿Y qué más? Dice, y resplandeció su rostro como el sol. ¿Qué pasó con el cuerpecito aquellos que ellos veían como si fuera raíz de tierra seca? Un cuerpecito que no daban, tú lo mirabas y no había mucho atractivo, pero ahora se transfigura y se muestra tal cual es. Y dice, y resplandeció su rostro como ¿qué? Como el sol. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. ¿Qué más? Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. ¿Qué pasó con los discípulos que fueron allí cuando vieron ese espectáculo tan grandioso? ¿Qué pasó? Dice, entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. O sea, ya, aquí me quiero quedar, no me quiero ir de aquí estoy en la gloria. Dice, si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, uno para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Error, si hay que hacer una enramada aquí es para Jesús, no para ningún hombre, por muy glorioso que sea, no. Jesús es el centro. Y Dios lo rectifica, dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. ¿Qué más? Al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó, los tocó y dijo, levantaos y no temáis. ¿Qué pasó? Se volvió otra vez a ocupar el cuerpo que él tenía cuando vino a la tierra. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. ¿Qué pasó, hermanos? Cuando Jesús viene a la tierra, Él se despoja de esa gloria celestial que Él tenía. Este cuerpo que Él tomó aquí en la tierra es como un velo que ocultó a todos su verdadera gloria, la gloria de su persona. Pero Él toma a estos 3 discípulos, lo lleva aparte y le dice, espérate un momentico, se transfigura y Él muestra toda su gloria, todo su esplendor. Dice que el rostro era como el sol, ¿se puede imaginar? Sus vestidos eran blancos como la luz y ellos tuvieron miedo. Entonces, cuando Jesús viene y toma el cuerpo humano, ¿de qué se despoja? Se despoja de esa gloria, hermano.
Yo quiero que tú entiendas lo que Jesús hizo por ti y por mí. Él se despojó de todo eso. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Se despojó de todo eso. Ahora, poco antes de ir a la cruz, Jesús oró a su Padre y le pidió algo. Juan 17:5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Le está pidiendo, yo quiero volver a ese estado de gloria tremendo que tuve contigo siempre. Pero lo que pasa es que al venir a este mundo, porque Él decidió por sí mismo despojarse de todo eso, la gente no vio esa gloria. Pero ahora le dice, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Pregunta, ¿Dios contestó esa oración? Sí, Dios la contestó. En Hechos capítulo 26, versículo del 12 al 15, dice, está el apóstol Pablo. Mire, en el libro de Hechos de los Apóstoles se narra en 3 pasajes diferentes la experiencia que tuvo el apóstol Pablo con Jesús cuando iba camino a Damasco. En Hechos capítulo 9 hay una, pero esta de Hechos 26 es la tercera que él narra. Y mire lo que él dice. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, ¿cuándo fue eso? A mediodía. ¿Qué pasa a mediodía? ¿Dónde está el sol? Centro. En el mismo centro, en el cenit. Ahí es donde más brilla el sol, ¿sí o no? Y dice, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, dice Pablo, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Qué pasó? Volvió a esa gloria que tuvo con el Padre desde el principio. Y es una gloria tan brillante que en el mismo mediodía dice que esa luz sobrepasaba en resplandor a la luz del sol. Pero cuando Él vino a la tierra, se despojó de todo eso para habitar en un cuerpecito humano. Él se despojó de eso. ¿Qué más? En Apocalipsis capítulo 1, mire qué interesante. Recuerdan que el apóstol Juan, el apóstol del amor, se recostaba en el pecho de Jesús. ¿Recuerdan eso? Ahora dice aquí Juan, miren, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿Cuál día será ese, chaval? En el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Algunos se quejan de que yo canto alto, pero miren a Jesús. Una voz como ¿qué? Como de trompeta, hermano. Dice, que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví, dice Juan, para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto, ¿qué fue lo que vio? Dice, vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Quién es ese? Jesucristo. Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego.
Todo tiene su significado, ¿ok? ¿Qué más? Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. ¿Sabe? Cuando está el bronce ahí en el horno que está brillando muchísimo, así estaban los pies, dice. Y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y su rostro, ¿cómo era el rostro? Era como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¿Qué más? Dice Juan, cuando le vi, ¿qué pasó? Caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. ¿Qué más? 18. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Hermanos, ¿qué pasó cuando Jesús se le presentó a Juan con todo el resplandor de su gloria? Dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Pero hermano, cuando Jesús decide venir a esta tierra, Él se despojó a sí mismo. ¿De qué se despojó? De esa gloria celestial, hermano. Y vino un cuerpecito, y ese cuerpo era como un velo que no permitía a la gente ver su verdadera gloria. Pero Él lo hizo. Él se despojó de eso. Ahora, está interesante eso, hermano, Jesús se despojó de toda su gloria celestial y decidió tomar la forma de un siervo habitando en un cuerpo humano para, número 1, estar en armonía con el plan eterno diseñado por Dios desde antes de la fundación del mundo. 2, para mostrar a todos su humildad. Y número 3, para por medio de esa humildad salvar al hombre. La Biblia dice, haya pues en vosotros, ¿qué cosa? El mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Ahora, aquí está, esto es algo interesante que quiero que ustedes aprendan. En otras palabras, despójate de tus miserias humanas. Despójate de lo terrenal para que te revistas de lo celestial. Jesús estuvo dispuesto a despojarse de lo celestial para vestirse de una miseria humana. Pero Dios te dice, haya en ti el mismo sentir que hubo en Cristo, pero ahora a nosotros se nos demanda de que nos despojemos de nuestras miserias humanas para podernos revestir de lo celestial. ¿Cuántos le alaban? Amén. Cristo estuvo dispuesto a despojarse de su gloria celestial para revestirse de nuestras miserias humanas con el fin de salvarnos, pero a ti se te pide que te despojes de tus miserias humanas para que te revistas de lo celestial. Colosenses 3, del 5 al 14. Mira lo que dice aquí. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué cosa es eso? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo que despojado, así como Jesús se despojó de aquella gloria celestial para tomar esta miseria del cuerpo humano, así ahora a nosotros se nos dice: despojaos del viejo hombre. Despójate de eso. ¿Pero para qué? Dice, con sus hechos, sigue. Y revístete, revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia,
de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. En otras palabras, cuando la Biblia dice: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, ¿qué nos quiere decir la Biblia? Sencillo, Él se despojó de aquella gloria celestial para tomar esta miseria, pero a nosotros se nos dice: despójate de esta miseria para que te vista de lo celestial, para que te vista de lo santo, de lo glorioso, de lo de arriba, y deja lo terrenal. Ese es el sentir que Dios quiere que haya en nosotros, que nos despojemos como Cristo lo hizo, pero a la inversa. Jesús se despojó de lo celestial para venir a esta miseria humana. A nosotros se nos dice: despójate de esta miseria humana y vístete de lo de arriba. ¿Cuántos le alaban, hermano? El problema es que muchos hombres son tan arrogantes y tan orgullosos que no tienen el mismo sentir de Cristo, sino que se aferran a sus miserias humanas para no despojarse de sus pecados. No quieren ser humildes como Cristo lo fue, para revestirse de lo celestial, de lo puro, de lo santo. No son humildes. El que se aferra a su pecado es porque es arrogante, es porque es soberbio, no es humilde, hermano. Pero Cristo no solo se despojó de su gloria, sino también de su autoridad autónoma. ¿Qué quiere decir eso? Mire, hermano, cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, Él se sometió absolutamente a la voluntad de su Padre. Eso dice Juan 5:30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Es decir, Jesús ya no hizo su propia voluntad aquí. En cambio, cuando estaba allá, hacía su voluntad. Que concordaba con el Padre en perfección, ok, pero hacía su voluntad. Pero cuando vino aquí, es para hacer absolutamente la voluntad de su Padre. Así que se despojó de esa autoridad autónoma que Él tenía en la eternidad con su Padre. ¿De qué más se despojó Jesús? Se despojó de sus riquezas. ¿Qué dice Mateo 8:20? Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Y Él lo tenía todo, hermanos. Dios es el Dios de la plata y del oro. Dios es el Dios de todo. Pero Él se despojó de todo eso. Y dice que vino aquí y no tenía ni dónde recostar su cabeza. Segunda de Corintios 8:9 dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis, ¿qué cosa? Enriquecidos. De todo eso se despojó Jesús. Ahora, ¿qué significa despojarse? Es hacerse nada o tornarse vacío. Jesús se vació de todo eso. Eso se llama humildad, hermano. Se vació de todo. De toda esa grandeza, Jesús se vació. Y ahora dice la Biblia: hayan ustedes el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. En otras palabras, sean humildes como Jesús. Sean humildes. Si tienen que despojarse de cualquier cosa, acuérdense que Jesús se despojó de algo mucho más glorioso que lo que tú te puedas despojar, de lo que tú te puedas vaciar. Él lo hizo. Y lo hizo por ti. Lo hizo por ti. Que no se te olvide, Jesús lo hizo por ti. Esto demostró su humildad. Es decir, Cristo mostró su total desapego a la soberbia, a la arrogancia y al orgullo. No había ni una gota de arrogancia en Jesús, ni de orgullo, ni de vanagloria, nada.
Esa es humildad. Se despojó de todo, no hay problema. Lo hizo, hermano, es un hecho. Lo hizo. Ahora, pero este pasaje nos enseña que Cristo no solo se despojó a sí mismo, mostrando así su humildad, sino también dice la Biblia, y se humilló a sí mismo. Dos cosas. Se despojó a sí mismo mostrando humildad, pero también dice, se humilló a sí mismo. La humillación no es lo mismo que humildad, y le voy a explicar. ¿Qué significa humillación? Es un agravio contra el honor de una persona. Y hay palabras que son sinónimos para que usted entienda. Es la degradación, la ofensa, el desprecio contra una persona. Cuando tú desprecias la dignidad de una persona, tú estás humillando a esa persona. Ahora, cualquier acto que denigre públicamente o personalmente a un ser humano, eso es humillación. Cualquier cosa, palabra, acto, lo que yo haga que te denigre a ti, que te rebaje, eso es humillación. Ahora, lo cierto es que hay personas que deciden voluntariamente humillarse ellos mismos. Eso es una realidad. Hay personas que increíblemente deciden no trabajar más, o deciden no alimentarse correctamente. Incluso algunos deciden no asearse. Y algunos incluso deciden vivir en un estado de marginalidad. Son marginales completamente. Es increíble, pero es así. Y entonces hay gente que dice, por ejemplo, es triste ver cómo este hombre que tenía una familia hermosa, un trabajo estupendo, lo descuidó todo y hoy vive en condiciones humillantes, sin empleo, sin hogar, sin amigos y vestido de harapos. La humillación es entonces la acción y el resultado de ponerse en una posición inferior, vergonzante e indigna por su propia voluntad. Déjeme decirle que eso fue lo que Cristo hizo. Se humilló, ¿qué? A sí mismo. Él lo decidió. Voluntariamente se puso Cristo en una posición inferior, en una posición vergonzosa e indigna. Voluntariamente decidió someterse a la humillación de todos, al desprecio de todos, cuando vino a esta tierra tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Al hacer eso, Cristo, siendo Dios, y viene y se hace un hombre, Él decidió humillarse en esa condición, porque vino a una condición inferior. Vino a un estado vergonzoso. El Dios omnipotente y glorioso siendo un hombre. Imagínese por un momento, no se vaya a reír con lo que voy a decir ahora, que es serio. Imagínese por un momento que usted decida y que además tenga el poder. Usted decide convertirse en un cerdo. Usted decidió, tiene el poder para hacerlo, se convirtió usted en un cerdo. Eso es un acto de humillación. Usted ha decidido vivir en una posición inferior, vergonzante e indigna. Por ejemplo, recordemos lo que Dios le hizo al emperador mundial Nabucodonosor. Lo puso a vivir entre los animales. ¿Recuerdan eso? Lo puso a comer hierba. En otras palabras, lo humilló, lo degradó a una condición inferior, vergonzante e indigna. Bueno, Cristo fue degradado a una condición inferior, vergonzante e indigna, solo que fue por su propia voluntad. Cuando Él toma la forma de un hombre, siendo Dios, vino a una posición inferior, indigna porque Él es Dios, digno de toda gloria, y algo vergonzoso porque fue un siervo, hermanos. Nació en estado de animales.
cuánto desprecio, cuántas cosas le hicieron a Jesús. Es decir, se humilló a sí mismo. ¿Por qué Jesús hizo eso? ¿Por qué Jesús hizo eso? Lo hizo para poder salvarte a ti y a mí. Vino a una posición inferior, indigna, vergonzante, por amor. Qué tremendo, hermano. Yo no sé usted, pero cuando yo contemplo eso, yo digo, Dios mío, lo que tú has hecho, Señor, para poder salvar mi vida, ha sido tan grandioso, Señor. Si todavía usted no entiende bien la idea de lo que yo quiero decirle, no entiende todavía lo que Cristo hizo, piense por ejemplo en un homeless. Cuando usted piensa en un homeless, piensa en una persona que vive con harapos, que vive debajo de un puente, en una vida miserable, ¿verdad? ¿Sí o no? En algo de que es degradante. Usted piensa en eso, ¿verdad? En una posición inferior. Cuando usted ve a un homeless, acuérdese de Jesús y diga, eso fue lo que Jesús hizo conmigo. Se degradó a esa condición al dejar su divinidad, todo, al no estimar el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, que se despojó de todo, se vació de todo y vino acá. Piensa en un homeless y tendrá una idea de lo que Jesús hizo por usted. A esto se refiere la Biblia cuando dice en Filipenses 2 del 5 al 8, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, el mismo Dios, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. A eso es lo que se refiere la Biblia cuando dice se humilló. Y lo extraordinario de todo es que la Biblia dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Es decir, sé humilde. Es decir, humíllate ante Dios. Cuando vengan los desprecios de aquellos que no te aman, solo piensa en Cristo. Cuando vengan las ofensas de los que no te aman, solo piensa en Cristo. Cuando vengan las murmuraciones, los que hablan por detrás de ti, de los que no te aman, solo piensa en Cristo. Solo piensa en la humillación de Jesús. Por eso que la Biblia dice, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Primera de Corintios 6:7 dice, así que por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Está mal que haya pleitos, pero cuando vengan, dice, súfrenlo. ¿Pensando en quién? En Cristo, que se humilló conmigo. Súfrelo, padécelo, sopórtalo. ¿Qué dice 2 Timoteo 4:5? Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra evangelista, cumple tu ministerio, pero dice soporta. ¿De dónde viene esa idea? De Cristo, el cual se humilló. Soporta. 2 Timoteo 3:12, ¿qué dice? Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución.
Eso viene si tú quieres ser cristiano de verdad. Si tú quieres de verdad honrar a Jesús, se van a levantar los chismosos contra ti, se van a levantar la gente que murmura, se van a levantar los pleitos, se van a levantar las contiendas, se va a levantar todo eso. Ya tienes que saber que vas a padecer si quieres ser un buen cristiano. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Ten el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cómo Jesús mostró su humillación a Dios y a todos? ¿Cómo lo hizo Jesús? ¿Cómo lo mostró? La Biblia da la respuesta, Filipenses 2:8. Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Tu obediencia mostrará a todos que has decidido humillarte ante Dios. Si usted se humilla ante Dios, usted va a ser obediente. ¿Entendió eso? Si usted se humilla ante Dios, solo humillándose ante Dios, usted podrá ser obediente. Que has decidido dejar a un lado tu soberbia, tu arrogancia, tu pecado y someterte a la perfecta voluntad de Dios. Hermano, humillarte ante Dios es dejar a un lado la soberbia, dejar a un lado la arrogancia, dejar a un lado el pecado para decirle sí a la voluntad de Dios. De eso se trata. Porque eso fue lo que hizo Jesús. Fue obediente ¿hasta cuándo? Hasta la muerte. La humillación de él la mostró como siendo obediente hasta la muerte. Entonces, tu obediencia a Dios será directamente proporcional a tu humillación ante Dios. ¿Qué yo quiero decir? Mientras más te humillas ante Dios, más obediente serás a Dios. Por el contrario, tu desobediencia mostrará tu poca humillación ante Dios. Significa que todavía tienes algo de soberbia en ti. Así. Tu obediencia a Dios hará que no tengas en cuenta las ofensas ni las calumnias de los que no te aman, porque has decidido seguir el ejemplo de Cristo. Así tan sencillo como eso. Y para terminar, para concluir, ¿qué ha hecho Dios para salvarnos? Número 1, lo planificó en la eternidad. Dios no tiene un plan B. Dios tiene un solo plan A. Y Él lo va a llevar a cabo. Número 2, lo ejecutó en el tiempo adecuado. Lo llevó a cabo en el tiempo adecuado. A su debido tiempo, Cristo mostró a todos no solo su humildad, sino también su humillación por medio de su obediencia total. Y hoy Dios te dice, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. El mismo sentir. Sé humilde. Despójate de todo. Era más difícil para Jesús, ¿verdad? Es más fácil para nosotros. Porque Jesús se despojó de la gloria para venir a tomar una miseria. Pero a nosotros se nos dice, despójate de la miseria para que tomes lo celestial. ¿Estás tú dispuesto a despojarte de todo? ¿Estás dispuesto o dispuesta a despojarte de tu miseria humana? Perdóname que te sea tan franco así, pero el pecado es miseria. ¿Estás dispuesta a despojarte de tu soberbia, de tu arrogancia, para vestirte de lo santo, de lo sublime, de lo glorioso?
para ser humilde como Jesús. Pero lo contrario de la humildad es la soberbia, hermano. Es la arrogancia. Si no te despojas de tu pecado, es porque no eres humilde. Así de sencillo, hermano. Es porque el mismo sentir que hubo en Cristo no está en ti. Así de sencillo. No quieres despojarte de tu miseria humana, de tu pecado, de tu maldad, de tu forma de vivir, para abrazar lo celestial, para revestirte de lo de arriba, de lo santo, de lo sagrado. Haya en ti el mismo sentir de Jesús, que se humilló. Se humilló. Y mira que lo despreciaron a Jesús. Eso lo veremos en próximas lecciones. Mira que lo despreciaron, mira que lo desecharon. Pero conocemos todos las palabras gloriosas que Cristo pronunció cuando llegó allí a la cruz. Lo primero que Él dijo que fue: Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. A ese punto quiere llevarnos Dios. De humillarnos hasta ese punto. De ser ovejas llevadas hasta el matadero. Delante de su trasquilador, ese enmudeció, dice la Biblia, y no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Eso es humillarse. Y ese es el sentir que Dios quiere que exista en cada uno de nosotros. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por el ejemplo supremo y glorioso de Jesús. Gracias porque Él se despojó a sí mismo. Nadie lo despojó, Él lo decidió. Gracias porque Él se humilló a sí mismo. Nadie lo hizo, Él lo decidió. Y hoy tú nos dices: imiten a Jesús. Tengan el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Ayúdanos, Padre, a imitar a Jesús en todo. Ayúdanos a ser humildes. Y ayúdanos a humillarnos delante de ti, Señor. Sabiendo que en este mundo vendrán persecuciones a aquellos que queremos ser cristianos de corazón. Ayúdanos a reaccionar igual que Jesús, Padre. Ayúdanos, Padre. Te necesitamos, Jesús. Gracias, Señor. Amén.